Hola, reciban una cordial bienvenida. Nuestro curso es la materia y sus transformaciones. En este video encontrarás algunas respuestas de dudas que han tenido durante el curso, como lo son el átomo, electrones y la configuración electrónica. Una pregunta: ¿qué es un átomo? Quizá en algún momento has escuchado este término, pues un átomo es la parte más pequeña que se puede obtener de la materia. Está formado por protones, neutrones en su núcleo y electrones que giran alrededor de algunas órbitas. ¿Por qué es importante conocer los modelos atómicos o conocer lo que es un átomo? Pues hemos visto en clases anteriores lo que es materia. Pues resulta que la materia está formada por átomos. Entonces, al conocer los átomos de la materia, automáticamente conocemos los elementos y compuestos de los que está formada. Incluso podemos determinar cuál es su comportamiento. Comenzaremos a ver los modelos atómicos. El primer modelo, la primera teoría del átomo surgió en el año 400 a.C. El término fue determinado por Demócrito y Leucipo. Ellos dijeron: si la materia se corta cada vez en pedazos más pequeños, va a haber un momento en el que ya no podrá dividirse, y a esto fue a lo que llamaron átomo. En el año de 1808 surgió el modelo de Dalton. Él conservó el término de átomo y él visualizaba al átomo como una pequeña esfera sólida que era indivisible, que tenía peso fijo y que solamente podía relacionarse en números enteros. En la actualidad eso es cierto, no existe medio átomo, entonces para cualquier análisis químico debes de mencionar átomos enteros. El siguiente modelo fue el modelo de Rutherford, que surgió en 1911. Él dijo: la carga positiva solamente se encuentra en el núcleo. La carga negativa está distribuida en las órbitas del átomo. La mayor parte del átomo constituye espacios vacíos. A su modelo se le llamó modelo planetario, ya que tenía varias órbitas que giraban alrededor del núcleo. Luego de este modelo salió el modelo de Niels Bohr en 1913. Él dijo: los átomos están formados por un núcleo que es positivo, que está muy pequeño, en el cual giran los electrones en órbitas circulares, y a estas órbitas los llamó niveles de energía. En la actualidad es el modelo que se utiliza, es el más lógico y con el que mejor se trabaja. En un pequeño resumen vemos los modelos atómicos. La teoría filosófica fue la primera que utilizó la palabra átomo. Dalton diferenció lo que era un elemento y un compuesto. En clases anteriores vimos que un compuesto es la unión de dos o más elementos, entonces claro que no era lo mismo, y él fue el que determinó esta diferencia. El modelo de Thomson determinó la existencia del electrón. Rutherford determinó la existencia del núcleo, que estaba formado por neutrones y protones. Y con Bohr se determinó que existen niveles de energía en donde están ubicados los electrones. Como les menciono, es el modelo que se utiliza en la actualidad. Entonces él dice: los electrones se mueven alrededor del núcleo formando órbitas. A esto se les llama núcleos de energía, núcleos energéticos. Mientras más cerca se encuentran los electrones del núcleo, menos fuertes son, ya que es difícil que puedan separarse del núcleo, entonces no tienen la suficiente fuerza para librarse, por así decirlo. Entonces vemos las partes de un átomo. Un átomo tiene núcleo. Teóricamente se cree que el núcleo tiene el 99.99% de la masa total del átomo. Dijimos que aquí se encuentran los protones y neutrones. Un protón es la partícula que tiene la carga positiva. Un neutrón es una partícula subatómica que tiene carga positiva y negativa, por lo tanto se considera sin carga. Como dijimos, está en el núcleo. Y el electrón es una partícula subatómica que tiene carga
negativa que gira alrededor del átomo en los diferentes niveles de energía y con esto se determina que la última órbita en donde se encuentran los electrones se le llaman electrones de valencia. En esta imagen vemos lo que son las órbitas de un átomo. Las órbitas se nombran a partir de la letra K, por lo tanto la primera se llama K, la siguiente L, M, N, O, P y Q. Estas tienen diferente capacidad de almacenar electrones, como menciono, por la fuerza que los atrae. Bueno, en la órbita K solamente caben 2 electrones, en la L8, en la M18, en la N32, O50, P32 y Q18. De acuerdo a esto se hace la configuración electrónica. Ahora, vamos con las características de un átomo. Pues un átomo tiene un número atómico, tiene una masa atómica y tiene un número de valencia. Esto desmiente la teoría de Dalton que decía que todos los átomos son del mismo peso. En realidad no lo es. ¿Cómo podemos saber qué es un átomo? Bueno, tenemos la tabla periódica. La tabla periódica te da la información de lo que es de un átomo, de cada uno de los elementos que están ahí. Entonces, veremos el ejemplo del hierro que tiene un símbolo Fe. El número atómico es el número total de protones que tiene ese átomo. Entonces, será el número que está en la flecha número 1 a la izquierda. El número 26 será el número atómico. Vamos a la masa atómica. La masa atómica es la suma de los protones y los neutrones que están en el núcleo de ese elemento. Entonces, la masa del hierro es 55.847, que está en la flecha de en medio. Y el número de valencia es la cantidad de electrones que le sobran o la cantidad de electrones que le faltan para poder interactuar con otro elemento. Esto lo veremos más adelante, es un tema un poquito más difícil. Vemos el primer ejemplo. El elemento a estudiar es el berilio. Si en este momento ya debes de contar con una tabla periódica para las actividades, te recomiendo que la adquieras, que la descargues de internet y la imprimas, siempre y cuando tenga los datos que necesitamos para los ejercicios, las características que vimos anteriormente. Entonces, para el berilio tiene un número atómico de 4. Es la primera columna que está marcada como Na. Tiene una masa atómica de 9.01, marcada como Ma. Tiene 4 protones, porque dijimos que el número atómico es la cantidad de protones, entonces se pone en la columna un 4. ¿Cuántos electrones tiene? Tiene 4, porque debe de tener la misma cantidad de protones y electrones. ¿Y cuántos neutrones tiene? Para determinar la cantidad de neutrones se resta de la masa atómica la cantidad de protones. Por lo tanto, tiene 5 neutrones. Ahora vamos a hacer el modelo atómico. Dijimos que el berilio tiene un número atómico de 4. Entonces se necesita la primera capa, la primera órbita, que se llama K. Tiene máximo 4, capacidad de 2 electrones. Lo vemos en la siguiente imagen. La capa L solamente admite 2 electrones. Entonces volvemos. Primera órbita, ponemos 2 electrones, listo. Y la siguiente órbita, para completar los 4 electrones que tiene, pues necesitamos 2 más. Entonces en la siguiente órbita, aunque le caben 8, únicamente se ponen 2. Entonces así se completará el modelo atómico del berilio. Espero este video te haya resuelto dudas y logres terminar tu curso satisfactoriamente. Les habló Montserrat Estrada, asesora